Todavia recuerdo esa noche buena como si fuera ayer. Chihuahua estaba terriblement fría. Elle vient au là-bas en rafaga implacable que se sensiant como si pudieran cortar la piel y la carne. Yo, Gerardo Flor, de 37 años, estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de conferencia en el piso 22 de la sede de Constructora Flor. Traje negro, corbata bien anudada, bolígrafo en mano, a punto de firmar el contrato de fin de anno de 2.000 millones de pesos. Nuestro socio habían volado desde Monterrey. Los abogados de en bas part estaban listo, y la tensión en la sala era tan espesa que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Estaba pronunciando mi frase final en de poner el bolígrafo sobre el papel. No comprometemos a completar el proyecto a tiempo y a entregar una calidad que supera las expectativas de su empresa. Entonces, el telefonó en el bolsillo de mi chaqueta comenzó a vibrar como loco. Tenía la intención de ignorarlo. Real me lo hice. Nunca había dejado que una llamada personal interrumpiera un trato de esta magnitud. Pero el nombre que parpadeó en la pantalla hizo que mi corazón diera un vuelco. Paola, mi hija, de 12 años, la única persona por la que cambiaría el mundo entero solo para verla sonreír. Levanté la mano en señal de disculpa, mi voz repentinamente inestable. Por favor, disculpame un minuto. Tango que contestar esta llamada. En el momento en que la puerta de la sala de conferencia se cerró detrás de mí, me levé el teléfono al oído. La voz de Paola se escuchó, diminuta, ahogada por las lágrimas, mezclada con el olido del viento y el castaneteo de su diente. Papi, el lo siento. Sé que está en una reunión, pero me acaban de echar de la casa de la abuela. Dijeron que no hay más espacio para mí. Estoy en la parada del autobús ahora, a unos 6 kilómetros de donde la abuela. Papi, tengo mucho frío. Me congelé en el pasillo. El mundo entero se derrumbó bajo mi pie, el contrato de 2.000 millones de pesos, los socios de Monterrey, el futuro de la empresa. En ese instant, todo se convirtió en ceniza. Todo lo que podía escuchar era a menina lorando en un frío de 20 grados bajo cero. Esperam, Carino. Papi va para allá ahora mismo. No tenga miedo. Estoy en camino. Tenía la garganta tan apretada que apenas podía hablar. Las lágrimas me quemaban en el puente de la nariz. Empujé la puerta y volví a entrar en la sala de conferencia, sin importarme lo que estaba destruyendo. Lo siento mucho, caballero. Mi familia tiene una emergencia. Tendremos que posponer la firma de hoy. Asumiré toda la responsabilidad por todo. El Sr. Torres, el socio principal, se puso pálido. La boca de su abogado se abrió. Mi propio personal se quedó atónito. No esperé a que nadie reaccionara. Agarré mi abrigo y salí disparado hacia el ascensor. Corrí hacia el estacionamiento y encendí mi Ford F-150 negra, con los neumáticos chirriando sobre el concreto helado. Pisé el acelerador a fondo, los faros cortando la espesa nieve armolinada. El GPS decía 38 minutos hasta la parada de autobús cerca del vecindario de Los Huerta. Lo I-124. No recuerdo cuánto semáforo en rojo me pasé ni a qué velocidad iba. Todo lo que sabía era que si le gabaón fuera un minuto tarde, menina podría morir congelada. Cuando llegué, levé la camioneta bruscamente hacia la acera, los faros inundando la vieja y desierta parada de autobús, y la 6, mi Paola. Estaba acurrucada en el banco de madera podrida, con los brazos envueltos fuertemente alrededor de una caja de regalo envuelta en rojo que estaba arrugada y empapada por la nieve. Su fina zapatilla estaba empapada, los calcetines empapados, los pies pequeños morado contra la nieve profunda. Su cabello rubio era un desastre enredado, su rostro blanco como un fantasma, los labios azul. Temblaba violentamente, hola tra hola, como la última olla del otoño a punto de caer. Salté de la camioneta sin apagar el motor ni siquiera cerrar la puerta. Paola. Oh, mi pobre bébé. Ella levantó la vista, con los ojos rojos y le no de lágrima, y luego estaló en solozo. Papi, tengo mucho frío, papi. Quai de rodilla en la nieve, me quité mi gruzo abrigo de piel de oveja y se lo envolví alrededor, atrayéndola a mi brazo. Su pequeño cuerpo estaba helado, tan frío que me aterrorizaba que se rompira. La levanté no pesaba casi nada,
como sostene un punado de nieve y corrido regreso a la camioneta. La pus en el asiento del pasajero y pus la calefacción al máximo. Estoy aquí, Carino. Papi está aquí. No tenga miedo. Lo repetí una y otra vez, frotando su mano diminuta entre las mías. Paola todavía temblaba, las lágrimas corrían por su mejilla, su aliento salía en pequeña nube blanca. Entre escalofrío y soloso, susurró, con la voz quebrada por el frío y el dolor. Solo quería darle a la abuela la caja de música que hizo misma. Pasé un mes entero en ella. Pero ella dijo que no es espacio. Dijo que no soy su nieta verdadera, así que no puedo quedarme. La rabia hirvió dentro de mí. Una caja de música hecha a mano. En la que se quedó despierta hasta tarde todas las noches trabajando en secreto, pegando cada pieza de madera, pintando cada copo de nieve, solo esperando que la abuela dijera, que hermoso regalo, Carino. Miré la caja empapada y arrugada en el regazo de Paola, el papel de regalo arruinado, la cinta rota. Se sentía como si alguien estuviera apunalando mi corazón una y otra vez. Ira, dolor, culpa, todo surgió a la vez. Había dejado que terminara así porque había confiado demasiado en esa familia, porque me había esforzado mucho por ser el buen yerno. Paola se apretó contra mí, con la voz pequeña como la de un gatito. Papi, tengo hambre. Tengo frío. Tengo mucho miedo. Pensé que no vendría. Pensé que me había dejado tú también. La abracé tan fuerte como pude, besando su cabello mojado, mi propia lágrima cayendo y mezclandos con la suya. Lo siento. Lo siento mucho, bebé. De ahora en adelante, nunca dejaré que esté sola así otra vez. Lo prometo. La calefacción finalmente comenzó a funcionar. El calor comenzó a extenderse por la cabina. El temblor de Paola disminuyó lentamente, pero su ojo seguía rojo, todavía asustado. La acerqué, dejé que su cabeza descansara contra mi pecho y le acaricié el cabello sin parar. Afura, la nieve seguía cayendo en una cortina blanca, el viento seguía volando. Pero dentro de la camioneta, solo se escuchaba el sonido de mi corazón latiendo y mi nina solozando en mi brazo. Esa noche buena, perdí un contrato de 2.000 millones de pesos. Pero casi pierdo mi mundo entero. Y en ese momento, supe que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Solté un poco el acelerador, dando el tiempo a Paola para calmarse. Había dejado de solozar, pero seguía temblando, aferrándose a la caja de regalo arrugada con en bas mano como si alguien pudiera arrebatársela. La calefacción finalmente estaba calentando la cabina, y un leve color rosa regresaba a su mejilla. Acaricié suavement su cabello, manteniendo mi voz lo más suave que pude. Carino, necesito saber exactamente qué pasó. Cuéntame desde el principio, de acuerdo? Estoy aquí. Ahora está a salvo. Paola respiró hondo y tembloroso, su ojo enrojecido encontrándose con los míos, luego comenzó a hablar con una voz diminuta pero firme, esforzándose por no volver al horar. Llegué a casa de la abuela a última hora de la tarde. Todo ya estaba allí, papá. Los parientes habían venido de fuera de la ciudad. La casa estaba llena de risa, luz de Navidad parpadeando por toda parte, el olor a galta y carne asada llenando el air. Pensé que iba a ser un día muy feliz. Hizo una pausa, tragó saliva y continuó. Corrí hacia la abuela sosteniendo el regalo. Había pasado un mes entero haciendo esa caja de música, pintando copo de nieve en ella, pegando pequeña campana dentro. Cela entregué a la abuela Ana con una gran sonrisa y le dije, Feliz Navidad, abuela. Este el regalo que hice para ti. Esperaba que lo elogiara, tal vez que me abrazara como abraza a los otro nieto. Apreté el volante con más fuerza, pero mantuve la voz calmada. Y luego que, bébé? Continua. Puede contármelo. Paola respiró otro aliento tembloroso, cada palabra temblando. Abuela. Ella apartó mi mano con fuerza. La caja casi se sea. Me miró fríamente y dijo, la casa está llena. No el lugar para que te quede. Vete a casa. Mi corazón se apretó, pero Paola continuó, con la voz quebrada por el dolor. Mamá, Sandra estaba parada justo a su lado.
Mire a mama, esperando que dijera algo. Solo una frase como, déjà la que dars, mama, hubiera sido suficiente. Pero mama no me defendió. No dijo una sola palabra para mantener mali. Simplement se quedó parada en silencio y volteó la cara. Paola inclinó la cabeza, entrelazando los dedos. Mire alrededor de la habitación. Alguno tio y tia me diront mirada de lastima, como si se sintieran mal, pero no se atreviront a hacer nada. Todo miraban al suelo. Nadie habló. Me quedé allí un rato. Luego me escabuli. La puerta se cerró detrás de mí. Escuché el clic de la cerradura y las risas adentro comenzaron de nuevo como si nada hubiera pasado. Escucharlo se sintió como si alguien me estuviera aplastando el pecho. Apenas podía respirar. Paola nunca ha mentido ni exagerado en su vida. Ella ni nada más honesta que he conocido. En 12 años de ser su padre, puedo leer cada parpadeo en su ojo. La imagen de mi nina parada sola en una habitación llena de gente, rechazada y abandonada, se repetia en mi mente como una pesadilla en boucle. La rabia surgió a través de mí. Di la vuelta a la camioneta y aceleré directamente de regreso hacia el jardín de los Huerta. Pisé los frenos frente a la puerta, la nieve salpicando desde los neumáticos. Apagué el motor y me volví hacia Paola. Quédate en la camioneta y m'entende caliente, de acuerdo? Papi solo va a hablar con Elo un minuto. Prometo que nadie te volverá a lastimar. Ella asintió, con los ojos todavía asustados, aferrandos a la caja de regalo arruinada como un escudo. Salí, cerré la puerta suavemente y caminé hacia la casa. No llamé. No toqué el timbre. Empujé la puerta principal, la misma puerta cuya cerradura había arreglado personalmente el ano pasado y entré sin invitación. Adentro, la fiesta todavía estaba en pleno apogeo, como si nada hubiera pasado. Las risas resonaban. La larga mesa gemia bajo bandeja de pavo asado dorado, pudin, ensalada de fruta y copa de vino tinto. El árbol de Navidad brillaba. Los niños corrían chillando de alegría. Los parientes chocaban copa y brindaban uno por otro. La casa grande y lujosa, los sofás de cuero, la mesa de comedor de nogal, todo lo que yo había pagado o renovado yo mismo, no tenía ni un solo asiento para una nina de 12 años. Todas las cabezas se giraron cuando la puerta se abrió de golpe. La habitación se congeló por un segundo. Caminé directamente al centro y me enfrenté a toda la familia Huerta. Carlos Huerta, el padre de Sandra, con la cara enrojecida por el vino, golpeó la mesa y se puso de pie, bramando, Gerardo. ¿Has perdido la cabeza? Irrumpiendo en la casa de alguien sin siquiera tocar. ¿No tien modal? Ana Huerta, la madre de Sandra, la que siempre hacía alarde de su estatua y miraba a Paola con abierto desprecio, estaba junto al árbol, copa de champán en mano, y chilo, esta y una fiesta para la familia real. Paola no es mi nieta verdadera, y tu lo sabe mejor que nadie. Ella no pertenece aquí esta noche. Por favor, no arruine nuestra Navidad. César Huerta, el hermano menor vago y mimado de Sandra, descansaba en un sillón con las piernas cruzadas, y afilmando el caos en su teléfono, sonriendo con suficiencia como si estuviera viendo un programa de comedia. Oh, aquí viene el drama de la noche de Navidad. Esto va a ser épico. Definitivamente se volverá viral. Escaneé la habitación llena de ruido y exceso, la rabia subiendo por mi garganta como Billy. Sia vacía por toda parte, comida apilada, calor y lujo por todo lado. Sin embargo, habían dejado a una nina afura en el frío mortal. Hablé bajo y afilado como una cuchilla. ¿Qué tan desalmado puden ser usted? Una nina pequeña trae un regalo que hizo con su propia mano para su abuela y usted la echó a una ventisca de 20 y tanto grado bajo cero, embriagada, congelada, aterrorizada de que pudiera morir, solo para proteger su preciosa y perfecta imagen familiar. Tienen siquiera conciencia? El se puso tenso como una cuerda a punto de romperse. Algunos parientes susurraron, algunos miraron al suelo, uno poco me miraron con culpa incomoda, pero nadie se atrevió a hablar en contra de los Huerta. Todo tenían miedo de Carlos, miedo de Ana, miedo de la falsa autoridad de la familia. Entonces Sandra, mi esposa, la mujer a la que una vez había confiado mi corazón y a mi hija,
creyendo que a Maria a Paola como a la suya, camino des la esquina, con un vestido rojo abrasando su cuerpo, labio brillante, ojo frio y desconocido. En lugar de parars conmigo o defende a Paola, levanto la voz como si estuviera dando orden. ¿Qué demonio está haciendo, Gerardo? Está arruinando la noche de todo. Disculpad con mi padre ahora mismo y le va a Paola a casa. Me quedé immobile, mirándola fijamente. Quiere que me disculpe después de lo que le acaban de hacer? Sandra miró hacia otro lado, su voz volviendo helada. Gerardo, no empeor esto. Solo di que lo siente y le va a la nina a casa. El no debería estar aquí. La miré por un largo momento, sintiendo a una extraña frente a mí. Acaba de llamar a nuestra hija la nina. Siquiera te escucha a ti misma. Silencio. Mi último fragmento de confianza se desmoronó. Esta mujer a la que había amado y por la que había sacrificado todo ahora estaba parada con las personas que habían lastimado a nuestra pequeña nina. La cara de Carlos Huerta se puso morada de rabia. Apunto con un dedo hacia la puerta y rugió, si no va a disculpart, entonces largat. Largat y levat a esa nina caljora contigo y no vuelvan nunca más. Esa frase, nina caljora, fue el cuchillo final en el corazón. En ese momento, todo colapsó. Todo esto sano, los había tratado como si fueran de mi sangre, sacrifiqué todo para encajar, para darle una familia a Paola. Mientras que elo nunca no habían visto como parte de la suya, no éramos más que extra, un cajero automático ambulante para ser usado y desechado. No di otra palabra. Me di la vuelta, salí caminando, dejando atrás los susurros, las miradas frías y la casa a la que una vez había intentado desesperadamente pertenecer. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, la cerradura haciendo clic como el final de un capítulo doloroso de mi vida. Caminé de regreso a la camioneta, cada paso pesado, como si la nieve misma estuviera tratando de sustarme. Cuando abrí la puerta, una ráfaga de air caliente de la calefacción me envolvió. Y allí estaba Paola, sentada en silencio, con su grand ojo mirandome con una mezcla de curiosidad y preocupación. Ya no lo raba, pero su mejilla todavía estaban rojas por el frío y el dolor, y aferraba la caja de regalo arrugada contra su pecho como si fuera el último tesoro que le quedaba. Papi, ¿qué dijeron? Su voz era apenas un susurro, como si hablar más alto pudiera romper algo frágil. No pude responder de inmediato. Simplement me delicé en el asiento del conductor, la atrás a mi brazo y la abracé tan fuerte como pude, como si soltarla un fuera por un segundo significara perderla para siempre. El aroma de su cabello, la nieve dertida que aún se aferraba a su abrigo, todo hizo que mi corazón se retorciera. Está bien, Carino. Ahora somos solo tú y yo. Nos vamos a casa susurré, con la voz quebrada. Luego pisé silenciosamente el acelerador y la camioneta se alejó de la casa de los Huerta, dejando atrás el falso brillo de su luz navidona. Mi pecho se sentía como si cargara una tonelada de piedra. Cada respiración levaba un dolor y una rabia que nunca había conocido. Mientras conducía a través de la espesa nieve armolinada, el viento volando contra las ventanas, mimant se hundió en una tormenta de recuerdo. La imagen de Paola acurrucada en esa parada de autobús se repetía en mi cabeza como una herida que no dejaba de sangrar. Mi nina pequeña en la oscuridad helada, aferrada a su regalo hecho a mano, con los ojos rojos por el rechazo. ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo pudo Sandra quedarse allí y ver a su propia hija ser echada al frío sin decir una sola palabra? La pregunta giraba salvagement, mi nudillo blanco en el volante. La nieve caía más fuerte, los faros apenas cortaban la cortina blanca por delante. Pero los recuerdos eran cristalinos, arrastrándome de vuelta a los días más oscuros de mi vida. Hace 12 años, todo había sido pacífico todavía. Adriana Flor, mi primera esposa, la verdadera madre de Paola, había sido la mujer más gentil que jamais había conocido, con un largo cabello dorado y una sonrisa como la luz del sol de primavera. Teníamos una vida feliz en Chihuahua. Constructora Flor estaba creciendo. Paola acababa de nacer y todo se sentía perfecto. Entonces llegó el accidente automovilístico. Una tarde lluviosa, Adriana conducía para recoger a Paola de la guardería cuando un camión perdió el control. Recibí la llamada del hospital, la voz del médico plana y fría.
lo siento, sœur Flor. Su esposa no elo logro. Paola tenía solo dos ano, todavía balbuceando o mama, sin entender que su madre se había ido para siempre. Esa perdida me golpeó como una bomba. Durant semana, no pude levantarme de la cama. Solo me quedaba ali mirando el techo, las lágrimas rodando sin que yo me diera cuenta. Paola lo raba por su mamá, y yo la sostenía mientras mi propio corazón se hacía añicos, sin saber cómo lenar el agujero que Adriana había dejado. La compañía casi se and porque yo no podía funcionar. Los amigos se preocupaban, pero no me importaba. Tomo meses, con la ayuda de amigos cercano y un terapeuta, and de que pudiera ponerme de pie nuevamente. Me dis-je a mí mismo, tien que ser fuerte por Paola. Étant pequeña, y tuer todo lo que le queda. Después de esa oscuridad, me lancé al trabajo y a la paternidad como una máquina. Arriba a las 5 cada mañana, preparando el desayuno para Paola, dejándola en la guardería, luego trabajando en sitio de construcción desde el amanecer hasta mucho después de la noche. Me convertí en padre y madre, aprendiendo a transar su cabello, cocinando sopa cuando estaba enferma, leyendo cuento antes de dormir todas las noches para que no sintiera tanto el dolor de extrañar a su mamá. Vertí cada gramo de amor en Paola, comprando los juguetes más bonito, levándola al parque todos los fines de semana solo para tratar de compensar a la madre que había perdido. A alta hora de la noche, cuando finalmente estaba dormida, me sentaba junto a su cama, mirando esa carita angelical, con lágrima cayendo mientras susurraba, papi nunca dejará que te falte nada de nuevo, bébé. Fut un juramento. Paola creció en mi brazo, sensible y sabía más allá de su ano de una manera que me rompía el corazón. Nunca exigió nada. Siempre me saludaba con una sonrisa brillante sin importar que tarde le gara a casa, siempre me abrazaba fuerte como si tuviera miedo de que yo desapareciera. En el fondo, sabía que ella cargaba ese miedo, el miedo a ser dejada atrás, de la misma manera que su madre se había ido. Pero nunca elo dijo en voz alta, y yo nunca pregunté, aterrorizado de reabrir la herida. No teníamos el uno al otro. Eso era suficiente. La empresa se recuperó. Reconstruit constructora Flor de la nada hasta convertirla en una de las principales firmas de Chihuahua. No importaba que ocupado estuviera, Paola siempre era el primero. Ano después, cuando Paola tenía 8 años, conocí a Sandra Huerta. Ella tenía 32 años, una representante de marketing en una sala de exposición de meubles de alta gama. Cabello castaño largo, sonrisa dulce, extérieurement gentil. Mirando hacia atrás ahora, veo el egoísmo, la necesidad de presumir, las habilidades social fluida. Nos conocimos en una conferencia de negocio. Se me acercó lena de elogio para la empresa y comenzamos a salir. Por primera vez desde que Adriana murió, mi corazón se agitó. Sandra escuchaba mi historia sobre Paola y decía, la amaré como a la mía. Pensé que finalmente había encontrado a alguien con quien compartir mi vida, alguien que pudiera dar a Paola la sensación de tener una madre de nuevo. Al principio, Sandra fut maravillosa. Venía, traía regalo para Paola, horneaba galta con ella, leía libro, la levaba al parque y a parque de atracción. Paola estaba llena de alegría. La primera vez que l'amo a Sandra mami, sus ojos brillaron con pura felicidad. Me sentí completamente en paz, convencido de que este era un nuevo comienzo para los tres. Nos casamos después de un año de noviazgo, una boda sencilla pero cálida, hice todo lo posible para que la familia se integrara. Le di a Sandra y a los Huerta casi todo. Creía que así era como se construía un verdadero hogar. Le compré a su padre, Carlos y Ana Huerta, una casa grande y hermosa en los suburbios para que pudieran disfrutar de la jubilación. Carlos, de 62 años, un vendedor retirado que había fracasado en casi todo y estaba ahogado en deuda, estaba obsesionado con el orgullo y el dinero. Le encantaba presumir de su día de gloria que nunca existieron. Ana, de 58 años, estaba amargada y era ostentosa, siempre goteando oro falso, jactandos de viaje europeo que nunca había hecho. Mirando a Paola como si fuera una intrusano deseada que no merecía el apellido Huerta. Incluso le compré al hermano menor mimado de Sandra, César, de 25 años, un auto deportivo nuevo, esperando que él lo ayudara a establecerse en un trabajo estable. César nunca mantuvo un trabajo por más de 3 meses.
Bebia, apostaba im lamaba cadave que necessitaba effectivo. Pague por todo. Servicio público, calefacción, seguro médico, gasto de manutención, incluso su vieja deuda. Enviaba cheque todo los meses, renovaba su casa, compraba regalo de cumpleaños solo para mantenerlo feliz. Pensez que mi sacrificio le narian el vacío que Adriana dejo, y que arian que Paola se sentira amada y verdaderamente parte de una nueva familia. Cada vez que, rara vez, Ana le daba a Paola un cumplido poco entusiasta y la cara de Paola se iluminaba, me decía a mí mismo que valía la pena. Trabajaba hasta el agotamiento, pero ver a mi hija feliz era suficiente. Pero con el tiempo, las gritas aparecieron lenta y constantemente. Los huertas se volvieron más frío. Comenzaron a tratar mi ayuda como si fuera su derecho, como si le debiera algo. Carlos se burlaba de mi empresa. Ana ponía los ojos en blanco cada vez que Paola cometía un error. César tomaba prestado los autos que yo compraba y los destrozaba sin disculparse. Sandra también cambió. Comenzó a poner a su familia de sangre primero, ignorando a Paola cuando más la necesitaba. Las pequeñas cosas cortaban como cuchillo. Las mirada molesta de Ana cuando Paola se sentaba demasiado cerca. Los comentarios burlón de Carlos como, se parece a su madre, tan débile. La fría indiferencia de Sandra cuando Paola lo raba. Cada uno astilaba mi confianza. Me tragué mi ira, convencido de que era solo un malentendido, intenté un más encajar. Pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. Y esta noche fut la gota que colmó el vaso. Echar a Paola a la noche helada, la mandola Nina Caljura, rompió el último limite en mi corazón. Mi agar se apretó en el volante mientras el dolor se convertía en una rabia ardiente y lenta que se extendía por cada vena. Me di cuenta de que si permanecía en silencio por más tiempo, sería cómplice del dolor de mi propia hija. No podía dejar que Paola creciera con ese miedo al abandono repitiendo una y otra vez. Miré a Paola sentada en silencio a mi lado, con los ojos todavía rojos por el frío y el dolor, aferrando a su regalo arruinado como un recordatorio de la crueldad que acababa de soportar. En ese momento, tomé la decisión más importante que había tomado en ano. Las cosas no podían seguir así. Ya no sería el hombre débil que sacrificaba todo por una falsa aceptación. Tenía que cambiar. Tenía que levantarme, proteger a mi hija y protegerme a mí mismo de todo lo que la familia Huerta había hecho y seguía haciendo. Nunca dejaría que esa crueldad la tocara de nuevo. La camioneta avanzó a través de la nieve hasta que llegamos a nuestra casa, el pequeño y cálido hogar que Adriana y yo habíamos construido juntos. Levé a Paola adentro, le preparé un baño caliente, le hice un tazón de sopa humeante y la sostuve hasta que se durmió. Pero dentro de mí, sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. A la mañana siguiente, me desperté en del amanecer mientras Chihuahua todavía estaba envuelta en oscuridad y un frío cortante. Paola todavía dormía profundamente en su habitación, su carita finalement en paz después de una larga noche de pesadilla. Me senté junto a su cama por un rato, observando el cabello rubio enredado y las largas pestañas descansando sobre su mejilla, luego me levanté con una determinación tan clara y afilada como el cristal. No más vacilación, no más negociación. Fui directamente a mi oficina en casa, abrí mi computadora portátil y comencé. Primero, corté cada centavo de apoyo financiero a la familia Huerta. Llamé al banco y les ordené congelar todas las cuentas vinculadas que había configurado para ello, las transferencias mensuales que pagaban su servicio público, seguros, incluso el dinero de bolsillo de César. Luego, bloqué las tarjetas de crédito de Sandra, las que usaba para comprar sin pensarlo dos veces. Finalmente, redacté un correo electrónico para reclamar la casa. Cada documento, contrato de compra, escritura, hipoteca estaba solo a mi nombre. Lo había pagado en su totalidad porque nunca quis que tuvieran un reclamo legal. Se lo reenvié a nuestro abogado familiar con instrucción de entregar un aviso formal de desalojo a los Huerta dentro de las 24 horas. Fut rápido, limpio y despiadado, como extirpar quirúrgicamente un cáncer que había hecho métastasis durant demasiado tiempo. Sabía que la reacción sería inmediata. Y lo fut. Apenas 30 minutos después, mientras hacía café en la cocina, mi teléfono comenzó a vibrar como si estuviera posado.
La Pantala se illumino en rojo. Sandra Primero, Lugo Carlos Huerta, Ana Huerta, César Huerta. Lamada tra Lamada. Mensage de texto le gando como una tormenta. Gerardo, que demonio está haciendo? Te atreve a cortarnos el dinero. E esto alguien tipo de broma, yerno? El telefono seguía un bando, pero no contesté ni una vez. Lo silencié, el opus boca abajo en el mostrador y segui con media. Por primera vez en ano, me senti ligero, como si me hubieran quitado una montana de encima. Todo el dia, me lancé al trabajo. Un important proyecto de construction en la safura de la ciudad estaba en una etapa crítica. Y aunque el contrato de 2.000 millones de pesos de la noche anterior probablement se había ido para siempre, tenía que mantener la empresa en pie. Mi empleado me miraban con ojo preocupado, pero yo sonreía y los tranquilizaba. Est-toi bien? Sigan trabajando. Revisé plano, me réunis con capataz e intenté no pensar en la creciente accumulation de mensages de voz. Paola estaba en la escuela. Le envié un mensage de texto a su maestra y le pedí que echara un ojo extra a menina. Esta noche, le contaría una historia feliz para borrar el recuerdo de la noche anterior. Pero esa tarde, cuando llegué a casa agotado, cubierto de polvo del sitio, Sandra estaba parada en el porche de l'entro bajo la luz de la cal. Su rostro estaba enrojecido por la furia, el cabello despenado, pareciendo en todo el mundo como si ella fuera la víctima. Ande que pudiera decir una palabra, irrumpio adentro, su tacón alto resonando enojado en el piso de madera. Gerardo, a que jugo está jugando? Congelando mi tarjeta, cortando a mi padre, tratando de quitar su casa. ¿Has perdido la cabeza? Serré la puerta y miré con calma a la mujer en la que una vez había confiado completamente. Todavía era hermosa, cabello castano largo, ojo verde agudo, pero esa beleza ahora me parecía extraña. En mimant de brio la imagen de Paola temblando en la noche helada, acurrucada en la parada del autobus, aferrando a su regalo arruinado. Pregunté solo una cosa, mi voz tan fría como el viento de invierno. ¿Por qué te quedaste allí anoche y viste como echaban a Paola a la cal sin decir una sola palabra para protegerla? Por una fracción de segundo, se congeló, su ojo parpadearon como si hubiera tocado un nervio que no quería que tocaran. Lugo explotó, con voz chilona de rabia. Por una nina está dispuesto a destrozar la felicidad de toda nuestra familia? Abrí la boca, pero ella levantó una mano para silenciarme, con el pecho agitado. Paola es lo suficientemente mayor para cuidar sola. No puedo usarla como excusa para atacar a mi familia. Está completamente fuera de control, Gerardo. De temps esto ahora mismo. ¿Me escucha? Si gazi, no esperé que te perdone. Se mantuvo erguida, respirando con dificultad, mirandome como si yo fuera el que había traicionado a la familia. No supliqué. No expliqué. Solo la cis salir furiosa con una furia que nunca había visto antes. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Sabía que este matrimonio se había roto hace mucho tiempo. Las pequeñas fisuras se habían acumulado durante ano, y anoche fut solo la gota final. Lo único que necesitaba proteger ahora era a Paola. Cerré la puerta con lave, vérifiqué que no hubiera escuchado nada, Lugo me hundit en el sofá y exhalé. La tormenta había llegado oficialmente. Los días siguientes fueron más pesados de lo que había imaginado. Lamada, mensage de texto, amenaza y mensage de culpa de los Huerta llegaron sin parar, como un bombardeo interminable. Sandra envió docena. Te arrepentiras de esto, Gerardo. Mi padre estant lorando por tu culpa. Erin de Salmado. Carlos dejó mensage de vos gritando. Ana envió nota de vos lorosa lena de autocompasión. César publicó diatriba en Facebook l'amendom el imbécile desagradecido que destruyó a mi familia. Amenazaron con demanda, amenazaron con contar la todo los parientes, amenazaron con arruinarme. Traté todo eso como ruido de fondo, eco sin sentido de un pasado del que ya no quería ser parte. No respondí, no contesté ni un solo mensage. Solo me concentré en Paola, levándola a la escuela, cocinando la cena, leyendo cuanto antes de dormir. Cuando preguntaba por mami Sandra, solo decía suavemente, todo estará bien, Carino. Lo prometo. Entonces,
una tarde, mientras estaba en una reunión en la oficina, mi secretaria irrumpió pálida. Jefe, el sir y la esera. Huerta están aquí. Están haciendo una escena en el vestibulo. Suspiré, me levanté y salí. Carlos y Ana habían pasado por delante de la recepción y estaban gritando en medio de la sede de mi empresa. Carlos golpeó la mesa con el puño. Te atreves a cortarnos el sustento. Te tratamos como a un hijo. Ana gimió, monstruo desagradecido. Va a dejar que nos muramos de hambre. Los empleados se miraban uno a otro nerviosamente. Toda la oficina se tensó, pero no le di ni un minuto de discussion. Me mantuve tranquilo y hablé con una voz como el hielo. Veillance ahora o haré que segurida los escolta fura. Mi tono los desequilibró. Carlos tartamudeó, tu no te atreverías a tratarnos así. Ana chilló alguno insultó más. Presioné el botón de seguridad. Dos guardias grandes aparecieron y Cortés pero firmement los sacaron. Siguieron gritando mientras los retiraban. Recordará este día. Pagará por ello. Yerno desagradecido y desleal. Regresé a mi reunión como si nada hubiera pasado, pero sabía que la tormenta no había terminado. No se detuvo ahí. César publicó mentira descarada en los chagrupal de la familia extendida, los que incluían parientes de ambos lados. Escribió, Gerardo Flor abandonó a la familia de su esposa, cortó todo el dinero y no está echando a la cal. Solo le importa su propia hija y no trata al resto de nosotros como basura. Las mentiras se extendieron rápido, y pronto los parientes me estaban llamando. ¿Cómo pudiste hacer esto, Gerardo? ¿No tien corazón? Su voz goteaban decepción, como si yo fuera el villano. Front a esa ola de crítica, permanecí en silencio. No me defendí, no expliqué, no publiqué aclaración ni llamé a nadie para aclarar las cosas. Solo seguí trabajando, reniendo con nuevos socios para reemplazar el contrato perdido y seguí cuidando a Paola. Clase de arte, jugo de mesa todas las noches, abrazándola cuando lo raba por Adriana, su verdadera mamá. En medio de todo el caos, me di cuenta de que mi silencio no era debilidad. Era la advertencia final a la familia Huerta de que ya no era el umbral que podían pisotear. Había despertado y ahora tendrían que vivir con las consecuencias de su propia codicia y crueldad. En los días que siguieron, cuando los Huerta vieron que permanecía completamente en silencio ante su ataque, confundieron mi tranquilidad con miedo y debilidad. Envalentonado, escalaron. Ya no se limitaron a llamada y mensaje privado. Comenzaron a fabricar mentira, difamar mi manchar mi nombre en todos los fronts posibles, chagrupal familiar, grupo comunitario local de Chihuahua, Facebook, Instagram, incluso TikTok. César lideró la carga, posicionándose como el joven experto en tecnología. Publicó larga diatriba dramática en el grupo de parientes, adjuntando vieja foto de Bodamias y de Sandra con leyenda como, este el hombre que abandonó a su esposa y a su familia en su hora más oscura. Cortó todo el apoyo financiero y no está echando a la cal por un pequeño malentendido. Quien hubiera pensado que mi cunado podría ser tan desalmado? Ana hizo una transmisión en vivo en Facebook, solozando teatralmente. Tratamos a Gerardo como a nuestro propio hijo, le dimos todo, y ahora no ha dado la espalda y no ha dejado morir de hambre. Carlos se sumó en los comentarios. Bastardo desagradecido y codicioso que solo se preocupa por su propia hija de su primer matrimonio. Inventaron todo, que yo estaba siendo infiel, que abusaba físicamente de Sandra, que estaba apostando el dinero de la empresa. Las historias se extendieron como la pólvora, especialmente en un lugar tan unido como Chihuahua, donde todo conocen a todo. Desde el grupo de padres de la escuela de Paola hasta las redes comerciales locales y foro en línea. El veneno se filtró por toda parte. En solo un día, la imagen del hombre decente que había pasado a no construyendo, alguien que había hecho crecer constructora flor de la nada, siempre pagaba a los empleados a tiempo, patrocinaba evento benéfico local, estaba grotescamente distorsionada. Me convertí en el marido vago que maltrataba a la familia de su esposa, el monstruo irresponsable que abandonó a su propia gente. Extrano me enviaban mensajes, escoria. Aparecieron comentarios públicos, quien haría negocio con constructora flor cuando está dirigida por un tipo así.
Cada uno se sentia como un cuchillo en el pecho, pero o nasino respondi. Los rumor le garon rapidement a los clientes importantes. El sir Torres, el socio al que había dejado plantado en Nochebuena, l'amo con voz vacilante. Gerardo, e estado escuchando alguna cosa sobre tu situación familiar. Necesitamos tiempo para reconsiderar el contrato. Algunos clientes retrasaron la firma, enviando correo electrónico como, actuellement estamos reevaluando la credibilidad de los socios. Una gran firma de Monterrey incluso exigió una auditoría independiente para verificar la transparencia de constructora Flor. Los ingresos proyectados para el mes sufrirán una queda notable. Y sabía que si esto no se manejaba con cuidado, la empresa podría estar en serio problema. La presión me pesaba como plomo. Las noches me encontraban mirando al techo, preocupándome por los cientos de empleados que dependían de mí. La atmósfera dentro de la empresa se volvió más pesada que nunca. La gente susurraba en la sala de descanso. Captaba fragmento, van a demandar al jefe? Susurró Elo accusant de todo. Algunos empleados vacilaban, mirandome con duda, temeroso de que el escándalo no indira. Un joven ingeniero vino a verme en privado. Sonor, sis cosa en nea. Algo de eso es cierto. Solo son re, le di una palmada en el hombro y dije, concentrat en el trabajo, hijo. Todo estará bien. Pero sabía que estaba nervioso. El trabajo en el sitio se ralentizó. La gente estaba distraída, preocupada de que su próximo chèque de pago no llegara. A pesar de una presión tan intensa que a veces quería golpear una pared, me negué a justificar nadi. Entendí que cuanto más explicara, más me arrastrarían a la trampa mediática exacta que los huerta habían tendido. Querían que perdiera los estribos, que publicara refutación para poder seguir atacando y convertirlo en una fe apelea publica de lodo. Había visto que le sucedía a otro, cuanto más habla, peor se vuelven las calumnias. No iba a caer en eso. En cambio, verti todo en el trabajo. Trabajé dia de 14 horas revisando cada plano, supervisando cada vertido de concreto, asegurandome de que cada detalle superara los estándares. Demostré mi valia a través de resultado real integridad, no con discussion inutile. A los socios vacilantes, les enviés informent de progreso de talado e invitación, vengan a ver el sitio con su propio ojo y, por favor, mantengans fura de mi vida personal. Lentamente, algunos regresaron, impresionado por mi profesionalismo en medio de la tormenta. Entonces, un día, cuando el escándalo estaba en su apogeo rumor por toda parte, el hashtag burlandos de Gerardo Flor siendo tendencia localmente Sandra entró en mi oficina como un huracán. Vestido corto y ajustado, cabello en un mono alto, rostro torcido con veneno y triunfo, como si ahora tuviera toda las cartas. Mi secretaria trató de detenerla, pero ella la empujó y rimpió. Gerardo, tenemos que hablar. Todo en el vestibulo se quedaron en silencio absoluto. Levanté la vista de mi papeleo, perfectamente tranquilo. ¿Qué has aquí, Sandra? Ella golpeó una gruesa pila de papel en mi escritorio. Papel de divorcio. Con una mueca de desprecio, dijo, estoy aquí para terminar esto. Estoy solicitando el divorcio y exigiendo la mitad de todo. La empresa, las casas, los autos, todo se divide 50-50 según la ley. Pensaste que podía cortarnos y no pagar ningún precio. Ahora er débil, Gerardo. Pronto me estar arrogando. Solo la miré, mi expression tan tranquila que claramente la puso nerviosa. No grité, no discuti, no supliqué como ella esperaba. Me quedé de pie con los brazos cruzados en silencio, viendo a la mujer que solía ser mi esposa finalmente revelar su verdadero rostro, codiciosa, viciosa, calculadora. Paola temblando en la nieve brilló ante mi ojo de nuevo, recordandome exactamente por qué estaba haciendo todo esto. No dije nada. Ninguna reacción. No le di nada de la emoción que ella quería para alimentar su rabia. Mi silencio la enfureció. Su rostro se puso carmesí, los ojos lameante. ¿Cree que quedarte calado te has parece fuerte? Voy a levar esto a la corte y descubrirá lo que real me cuesta la traición. Lo perdrá todo, Gerardo. Todo. Tacón golpeando el suelo, se fut, dejando atrás una atención sofocante y mirada curiosa del personal.
Serré la puerta, me sentais y exhaler. El escandalo seguía rugiendo a fura, pero en ese momento, solo un pensamiento le nabamimente, habían cruzado la nea finalino los de Jaria ganar. L'ame a mi secretaria y le di instrucción clara. A partir de ahora, nadie de la familia Huerta tiene permitido entrar en este edificio. Luego volví al trabajo, como si esa visita no hubiera sido más que una brisa pasajera. En el fondo, sin embargo, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba en un tribunal donde la verdad finalement tendría su turno. Después de dia de calumnia y de no lograr obligarme a volver a financiarlo, la familia Huerta decidió apostarlo todo. Creyant que yo era débil, aterrorizado por las calumnias en lea, así que me demandaron. Uno día después, la demanda de Carlos y Ana aterrizó con mi abogado, accusation de recuperar ilegalement la casa, infligir intentionnellement angustia emocional y demanda por una suma astronómica en dano. Se pintaron a sí mismo como víctima lamentable levada a la ruina por un yerno desleal. Les laqueja y sonré con suficiencia. Cada palabra era pura ficción, pero sabía que estaban apostando todo. Para no quedarse atrás, Sandra presentó una demanda por separado, convencida de que podría romperme por completo. Me acusó de abuso emocional, exigió el divorcio inmediato, reclamó la mitad de todos los bien conyugal, incluida constructora Flor, que yo había construido mucho antes de conocerla, y buscó una pensión alimenticia altísima. En su presentación, se retrató a sí misma como la pobre esposa abandonada que había cargado sola con la familia. L'erlo no me asustó, solo me hizo doler por los años que había desperdiciado en alguien como ella. Au nazi, no entré en pánico. Había estado listo para esta guerra legal durante mucho tiempo. En silencio, preparé todo para la pelea que sabía que se avcinaba. Primero, conduje de regreso a la parada de autobús donde Paola había sido abandonada en Nochebuena. Una pequeña casa cercana pertenecía a una parroquia de anciano, el Sr. y la Sra. Villanueva, vecinos amigables a los que había saludado un par de veces. Toqué, expliqué la situación y pedí las grabaciones de su cámara de seguridad. Tu suerte. Su cámara había capturado todo claramente, Paola acurrucada en la fuerte nieve temblando incontrolablement, aferrada a su caja de regalo, su aliento salía en bocanada blanca. La imagen de una niña de 12 años echada a la cal en una noche helada era una prueba irrefutable de la crueldad de los Huerta. Los Villanueva estaban horrorizados y me copiaron el video sin dudarlo. Dios mío! ¿Cómo pudieron hacer eso a una niña? A continuación, reuní todos los documentos que probaban que la casa era únicamente mía, el contrato de compraventa original, las escrituras, los registros de pago, todo demostrando que fut comprada en del matrimonio con Sandra. Mi abogado añadió opinión legal confirmando que no existía propiedad conyugal con los Huerta, ya que no casamos bajo el régimen de séparation de bien. Todo lo que le había dado a lo largo de los años eran regalo legalmente irrevocable sin contrato vinculante. No le dejé ninguna laguna jurídica. También saqué registro bancario completo, estados de cuenta de talado que probaban que yo había pagado cada gasto de los Huerta durante 7 años, la luz, el gas, el seguro de gasto médico mayor, incluso su vieja deuda. Me tramé, trimestre tras trimestre, cientos de miles de pesos fluyendo solo de mi cuenta. Eso recibo no solo mostraban mi generosidad, exponant su dependencia y codicia. Ni un centavo había venido nunca de elo. Solo sabían recibir. Entonces, una pieza inesperada cayó en su lugar, una pariente de buen corazón de los Huerta, la tía Elena, la hermana mayor de Ana, quien había presenciado todo esa Nochebuena. Me la motar d'una noche, con la voz temblorosa. Gerardo, no puedo quedarme calada más tiempo. Sis como echaron a Paola. Sis a mi propia hermana golpear el regalo de su mano. Testificaré por ti. Elena accedió a subir al estrado y describir en detalle como Paola se quedó lorando en una sala lona de gente mientras nadie la ayudaba. Es único testigo interno volviendo contra elo rompió todo su plan por completo. La conciencia había ganado. Entregué cada pieza de evidencia a mi abogado, Javier Herrera, un viejo amigo de confianza, y esperé tranquilamente el día del juicio. No necesitaba hacer nada más. La verdad hablaría por sí misma. Mientras esperaba, la vida continuó con normalidad. Levaba a Paola a la escuela, trabajaba en la empresa,
la abrazaba toda las noches mientras se dormia. Cuando preguntaba, papi, porque mami Sandra ya no viene a casa, yo solo sonreía y decía, no dejaré que te vuelva a lastimar. Tu y yo somos suficiente. El escándalo en lea todavía rugía, pero él lo ignoré. El tribunal, no el internet, decidiría el lo correcto y el lo incorrecto. El día del juicio finalmente llegó al Tribunal Superior de Justicia en Chihuahua. A Fura, el restaba terriblement frío con una ligera nevada cayendo. Dentro de la sala del tribunal, la tensión ardía como fuego. Los Huerta entraron, arrogant y engredo, convencido de que la victoria ya era suya. Carlos con un traje negro, Ana goteando perla, César sonriendo con suficiencia mientras sostenía su teléfono, Sandra perfectamente maquillada y lanzando mirada venenosa. Creyant que una audiencia me aplastaría, confiscaría mi activo y me marcaría como el perdedor ante la opinión pública. Su joven y chillon abogado abrió con una andanada de acusación. Presentaron correo electrónico alterado, testimonio ensayado de alguno pariente leal y pintaron a Sandra como la víctima de un matrimonio tóxico. El sir Gerardo Flor abusó de su poder financiero, eco a la familia Huerta a la cal y causó angustia emocional severa. Gritó el abogado mientras Ana producía la grima teatral. Sandra soloso en el estrado. Il nunca me amó realme. Solo me uso y me abandonó. Exigiront division de bien, manutention, dano y perjuicio. Todo construido sobrement tira. Me sentais en silencio y observais la actuación. La juez, una mujer severa de mediana edad, tomaba nota cuidadosa pero levantó una ceja con escepticismo variavese. Cuando fu nuestro turno, Herrera se levantó, con voz firme como el granito. Desmanteló su caso pinto por pinto. Primero, el video de seguridad de los Villanueva. La sala del tribunal quedó en silencio sepulcral mientras la pequeña y aterrorizada figura de Paola aparecía en la pantalla, temblando en la nieve, lorando al teléfono. Su débil soloso resonaron a través de los altavoz. Varia personas se secaron las lágrimas. Esto, su senoria, et pone en peligro a un menor de Claro Herrera. A continuación, gruza pila de registro bancario probando que yo había mantenido a los Huerta sin ayuda. Documento de propiedad confirmando que la casa era propiedad separada y prematrimonial. Luego, la tía Elena subió al estrado, con voz temblorosa pero decidida. Si a mi propia hermana echar a Paola. La nina estaba lorando y nadie la ayudó. Gerardo nunca maltrató a nadie. Mi familia son los codiciosos. Finalmente, la propia Paola testificó, con voz suave y ojo. Solo quería darle a la abuela mi regalo, pero ella me eco. La juez miró a los Huerta con inconfundible desaprobación. Frente a prueba irrefutable, todo el caso de los Huerta se derrumbó como un castillo de naipes. El tribunal desestimó cada reclamo por activo, manutención y dano por angustia emocional. La juez dictaminó, no e evidencia de que el sir Flor haya violado ninguna ley. Por el contrario, la conducta de la parte demandante de nuestra explotación de la generosidad ajena. Carlos se puso pálido. Ana loró la grima real estave. César guardó su teléfono y Sandra se quedó congelada, mirandom con puro odio. Los Huerta perdieron espectacularmente. Salieron arrastrando los pidel juzgado con los embroquedo, su arrogancia destrozada. Los periódicos locales recogieron la historia rápidamente. Luego se extendió por las redes sociales, exponiendo toda la extensión de su difamación, fraude y codicia. Los titulares gritaban, familia Huerta Pierre demanda, expuesto como codicioso traechar a su nieta a una ventisca. El video de seguridad de Paola se volvió viral. La indignación pública los convirtió en la familia más desalmada del ano. Los amigos los abandonaron, los parientes se aljaron, la comunidad los rechazó. No senti ningún triunfo vanaglorioso. No vitoré ni publiqué foto de Victoria. Solo senti una paz profunda y tranquila, como si la puerta final de Ano de Dolor se hubiera cerrado finalmente, permitiéndonos a Paola y a mí entrar en un nuevo capítulo. Esa noche, abracé a mi hija mientras dormía y susurré, se acabó, bébé. De ahora en adelante, solo paz. Por primera vez en meses, dormí profundamente. No más pesadilla de nieve cayendo y mentira.
La vida para Paola y para mí se asentó graduellement en un ritmo tranquilo y constante después de la tormenta. Nuestra pequeña casa, donde Adriana Soliarer, donde Paola había crecido rodeada de cálido recuerdo, se volvió más acogedora que nunca. No más lamada de acoso, no más mensage calumnioso, no más sombra de persona cruel. Pasabamo cada momento que podiamo junto. Las manana comenzaban conmigo preparando café mientras Paola se sentaba en la mesa de la cocina dibujando, riendo mientras me contaba sobre la escuela. Las noches eran para hornear galta de almendra, su favorita y luego acurrucarse en el sofá viendo caricatura, riendo hasta que no dolían los costados. Paola poco a poco dejó ir el miedo a ser abandonada. Ya no se despertaba en medio de la noche llorando por pesadilla sobre esa noche nevada. En cambio, sonreía más, me abrazaba más fuerte y decía, papi, te quiero más que a nada en el mundo. Esa palabra derretió mi corazón y hacía que cada sacrificio valiera la pena. El trabajo en constructora flor no solo se recuperó, explotó. Le Garon nouveau contrato. Proyecto residencial, grand infraestructura urbana, todo. Socio de Monterrey, Ciudad de México, incluso California la maban sin parar, elogiando la forma en que había manejado el escándalo. Era una inspiración, Gerardo, me dijo un director général durant una videolamada. Los ingresos se duplicaron. Contraté más personal, expandí los sitios de trabajo y, por primera vez en ano, real tuve tiempo para respirar. La vida para nosotros dos se volvió más plena que nunca. Compramos cosa nueva para la casa. Paola tuvo su propia habitación llena de cabaret y libro de arte, incluso comencé a ahorrar para una corta vacación. Todo se sentía como un hermoso sueño después de una larga pesadilla, pacífico, sólido y lleno de esperanza. En marcado contraste, la familia Huerta se hundió más profundamente en la crisis. Después de perder mi apoyo financiero, tuvieron que vender todo solo para sobrevivir. El auto deportivo de César se fut por unos centavos. Ana empeñó su collar de perla en el monde de piedad. Incluso los muebles elegantes en su casa de alquiler desaparecieron lentamente para pagar deuda. Los viejos préstamos que yo solía cubrir vencieron todo a la vez, con interés moratorio acumulando uno encima del otro. Carlos trató de encontrar trabajo, pero fut rechazado en toda parte debido a su reputación. ¿Quién quiere contratar a un anciano que calumnió a su propio yerno en lea? Ana aceptó trabajo de limpieza, pero fut despedida después de uno día por su actitud amarga. César iba de un trabajo ocasional a otro, solo para ser reconocido. ¿Res Nino mimado del escándalo Huerta? No, gracias. Sandra trabajaba en turno nocturno en un lugar de comida rápida, con la cara demacrada, los ojos rodeados de ojos por el insomnio y el arrepentimiento. Peleaban constantemente en su departamento húmedo y barato, culpandos mutuamente. Esto es todo porque chasta la nina. No, et porque fuiste estúpida, Sandra. Su vida una vez lujosa se redujo a comida escasa, factura interminable y pavor al manana. Un día, mientras descansaba en casa después de una larga semana, con Paola dibujando en su habitación y música suave sonando en la radio, sonó el timbre. Abrí para encontrar a toda la familia Huerta parada allí. Carlos, Ana y César, luciendo totalmente roto. Carlos estaba esquelético, sin afeitar. Los ojos de Ana estaban rojos, su maquillage corrido. César miraba al cielo, con las manos temblando. Estaban parado bajo la llovizna, con ropa gastada y vieja, como fantasma de una vida pasada. No los invité a pasar. Solo pregunté friamente, se acabó. ¿Por qué están aquí? Inclinaron la cabeza y suplicaron, con voz temblorosa. Carlos habló primero, ronco y desesperado. Gerardo, nos equivocamos. Por favor, perdónanos. No queda nada. El escándalo no destruyó. Los parientes se aljaron. Los vecinos no deprecian. Por favor, solo ayúdanos un poco. Cualquier cosa. Estamos en la indigencia. Ana Soloso. Sé que estuvo mal echar a Paola. No pensé. Por favor, ten piedad. César murmuró, cunado. Lo siento. No tenemos a don macier. Los miré con calma. Mi corazón ya no se conmovía.
cada recuerdo volvio a mi mente, Paola temblando en la nieve, supplicando por teléfono, las mentira en lea que quasi arruinaron mi empresa, la evidencia falsa en la corte, los insulto que no habían lanzado. Pregunté, con vos baja pero afilada, alguna vez pensaron en las consecuencias cuando no trataron a mi hija y a mí de esa manera? Cuando echaron a una nina a una ventisca de Navidad? Cuando me calumniaron para robar mi dinero? Se quedaron en silencio, con la cabeza gacha, incapaz de ofrecer una sola excusa. Carlos tartamudeo sin palabra. Ana se secó las lágrimas. César miró al suelo. Mi respuesta fut final, fría como el hielo. No. Les 10 mucho más que suficiente. De ahora en adelante, vivo para mi hija y para mí. Hemos terminado. Se aljaron arrastrando los pies en la desesperación, con los hombros quedó bajo la lluvia como soldado derrotado. Cerré la puerta, volví adentro y abracé a Paola cuando corrió hacia mí, preguntando, ¿quién era, papi? Son rey. Nadie importante, Carino. Uno día después, Sandra apareció sola en mi puerta. La arrogancia y la agudeza habían desaparecido. Su rostro estaba hueco, los ojos oscuros de agotamiento y súplica, la ropa sencilla y desconocida. Se quedó allí, con la voz temblorosa. Gerardo, vain a disculparme. Por favor, déjame volver. Juro que cambiaré. Amarré a Paola y la cuidaré como a la mía. Haré cualquier cosa para arreglar esto. No me queda nada. Por favor. La miré con calma, ya no enojado. Solo con el dolor silencioso de 7 años pasado creyendo en algo que nunca existió. Tuviste mucho tiempo para demostrarlo, Sandra. Durant 7 años, nunca te preocupaste real por Paola, y nunca cumpliste una sola promesa que hiciste. Bajé la voz, pero cada palabra tenía peso. Si te hubiera importado la noche en que tu madre la eco, hubiera corrido traela. En cambio, te quedaste allí parada como una extraña. Ella se congeló. Su labio temblaron. Las lágrimas cayeron, pero su ojo estaba vacío, no por Paola, sino porque finalement entendió que todo a lo que se había aferrado, estatus, dinero, conexión, se estaba escapando para siempre. Ahogó una última súplica débil. Gerardo, por favor. Una oportunidad más. Cambiaré. Negué con la cabeza, lento y final, cerrando una puerta que se había estado pudriendo durant años. No hay más oportunidad, Sandra. Vete. Ella miró fijamente, ahogó un solozo, luego inclinó la cabeza. Sin discutir, sin gritar, solo silencio mientras se daba la vuelta y se aljaba, cargando cada consecuencia que había creado. No la lamé. Simplement abracé a Paola y observé como la figura de Sandra se hacía más pequeña bajo las luces de la cal, desvaneciendo lentamente en la noche fría. Sabía que esa era la última vez. Después de eso, dediqué un más tiempo a Paola. Íbamos al parque, hablábamos de su sueño, la ayudaba a sanar de las viejas heridas del rechazo. Pescábamos los fines de semana, pintábamos juntos y su risa llenaba la casa de nuevo, una risa brillante y sin miedo. Me contaba sobre amigo en la escuela, me mostraba dibujos que hacía para mí y se fortalecía cada día. Finalmente, Sandra se fut de la ciudad para siempre, desapareciendo sin despedirse, huyendo de los escombros que había hecho. Se dijo que se mudó a una pequeña ciudad en otro estado, sobreviviendo con trabajo ocasional, viviendo sola. Incapaz de soportar la vergüenza pública y el desprecio de los vecinos, el resto de los huertas se mudó silenciosamente a un estado diferente, arrastrando su humillación y dificultad con elo. Carlos y Ana envejecieron de la noche a la mañana. César vagaba sin rumbo. Vivió en un departamento barato, haciendo trabajo manual para sobrevivir, perseguido para siempre por el escándalo. Nadie los recordaba ya con respeto, solo como una historia de advertencia sobre la codicia. Cuando los últimos ecos de la agitación finalmente se desvanecieron, Paola y yo reconstruimos nuestra vida sobre los cimientos más simples y fuertes, cena familiar, salida de fin de semana, noche tranquila. Y en esa paz, llegué a comprender más profundamente que nunca el valor de lo que había luchado tanto por proteger, mi amor por Paola, mi propia integridad y la tranquila certeza de que la vida, al final, es justa con aquello que vivant con decencia.
Un tiempo después, cuando la serida en nuestro corazón había sanado gradualmente y la empresa funcionaba sin problema nuevamente, decidí levar a Paola a una larga vacación, solo nosotros dos, para respirar air nuevo y pasar tiempo ininterrumpido junto. Elegimos un resort front a la playa en la Riviera Maya. Kilómetro de suave arena blanca, o la suave y cálido sol todo el ano. Quería que Paola olvidara los meses oscuro, que sentira que la vida aún tenía innumerable cosa hermosa esperándola. Volamos en una manana fresca y clara. Paola aferraba su pequeña malta, con los ojos brillantes. Papi, quiero juntar Conchita y caminar por toda la playa. Murray y la abracé. Absolutamente. Hoy etudia. Vamos a explorar cada centímetro de este lugar. Ese viaje fut pura medicina. Sin tribunal, sin rumor, solo el océano azul turquesa y risa en el resort junto al mar con su cabana de madera front al océano. Casualmente conocimos a una mujer llamada Elena Cárdenas y a su familia que también estaban de vacación allí. Elena tenía unos 35 años, con cabello castano largo y ondulado y una sonrisa tan brillante como la luz del sol de la manana. Trabajaba como diseñadora de interior. Nos conocimos en la playa esa misma primera tarde. Paola estaba construyendo un castillo de arena y Elena estaba sentada cerca leyendo un libro. Sonrió cuando Paola saludó y gritó, «Señorita, me ayuda a hacer una torre muy alta». Sin dudarlo, Elena se arrodilló en la arena y comenzó a dar forma al castillo con mano rápida y hábil. Su calidez y alegría conquistaron instantáneamente a Paola. Mi hija se reía a carcajada, corriendo en círculo alrededor de Elena como si fueran vieja amiga. Yo estaba acostado en un camastro a poca distancia, protegiendo los ojos del sol, observando en silencio. Mi corazón se sentía lleno al ver a Paola tan feliz después de todo lo que había pasado. Paola adoró a Elena desde el principio. Las dos se volvieron inseparables, jugando junto a todos los días como si se conocieran de siempre. Las manana eran para caminata por la playa. Paola tomaba la mano de Elena y charlaba sobre la escuela mientras Elena escuchaba atentamente, diciendo cosas como, dibuja muy bien. Manana te enseñaré a pintar ola y gaviota. Si. Las tardes se pasaban construyendo castillo de arena, recolectando concha o meciendo en hamaca, viendo pasar las nubes. Si c'est l'alivio en los ojos de mi hija. Los ojos que una vez se llenaron de lágrimas de dolor ahora brillaban de alegría. Todas las noches, Paola me susurraba, papi, Elena es muy buena. Se siente como una mamá. Esa palabra me hacía un nudo en la garganta, pero también me decían que Paola estaba lista para abrir su corazón nuevamente. Los padres de Elena, el sœur y la Sra. Cárdenas, una alegre pareja jubilada de Guadalajara, también le tomaron cariño inmediato a Paola. Cada vez que tenía que atender una llamada rápida de trabajo o revisar correo electrónico, elo la cuidaban felizmente. Veo a ocuparte de tu asunto, Gerardo. Nosotros cuidamos a la pequeña. E una nina tan dulce y buena, decía el sœur Cárdenas con una sonrisa, y luego se levaba a Paola a buscar Estrella de Mar. La Sra. Cárdenas le horneaba galta y le contaba historia de su infancia. Por primera vez en ano, no sentía que estaba cargando todo solo. Alguien entendía, alguien ayudaba, y esa calidez era casi abrumadora. Con el paso de los días, creció una conexión profunda entre Elena y yo. Empezamos a hablar más. Noche en el porche de la cabana escuchando la sola, le conté sobre Adriana, sobre Paola, sobre los años dolorosos y el escándalo con los Huerta. Elena escuchó sin juzgar, sosteniendo suavemente mi mano. Muy fuerte, Gerardo. No todo podrían levantarse de nuevo como el OHS echó tu. Ella compartió su propia historia, una vez divorciada de un esposo egoísta, ahora viviendo feliz, enfocada en su carrera y su familia. Lentamente abrí mi corazón después de años de protegerlo, y ella respetó cada paso de mi viaje como padre soltero. Nada fue apresurado ni forzado. Nuestros sentimientos simplemente crecieron de forma natural y constante. Los paseos al atardecer por la orilla se convirtieron en nuestro ritual favorito. El sol se hundía en rojo ardiente, las olas susurraban. Paola jugaba delante de nosotros, y Elena y yo nos sentábamos en la arena, tomando de la mano, compartiendo historia de la vida cotidiana.
Una noche et la murmuró, Sab, me encanta la forma en que ama a Paola completa y genuinamente. Son rey. Y a mí me encanta la forma en que la asrer, como si nos estuviera sanando a los dos. La familia de Elena no apoyó completamente. Me veillant como a ombre decente y a Paola como a su propia nieta. El sœur Cárdenas me dio una palmada en el hombro. Er un bu ombre, Gerardo. Elena tiene suerte de haberte encontrado. La SRA. Cárdenas abrazó a Paola. Carino, puis de la marmabula ahora. Está bien. Et esa qualidad, la que pensé que nunca volvería a sentir, leno cada rincón de mi corazón. Cenabamo junto, contabamo chiste, jugabamo jugo, cosa simple que hacían que la vida se sentira completa de nuevo. Paola resplandecia. Un día, corrió hacia Elena y la abrazó. Te quedará con nosotros para siempre. Elena me sonrió, con los ojos llenos de significado. Cerca del final del viaje, sup que había llegado el momento. Estábamos sentados en la playa al atardecer, Paola jugando cerca. Me volví hacia mi hija y le pregunté suavemente, Carino, ¿cómo te sentirías si Elena se convirtiera en tu mamá? Papi quiere casarse con ella. Los ojos de Paola se abriront de par en par, luego se iluminaron más brillantes de elo que jamais había visto. De verdad, papi? Me encantaría. Elena est la mejor. Saltó, corrió hacia Elena y la abrazó fuerte, riendo con pura alegría. En ese instant, sup que el corazón de menina estaba listo para una nueva madre, no para reemplazar a Adriana, sino para traer un amor fresco y genuino. Celebramos una boda pequeña y sencilla justo en la playa donde no habíamos conocido los tres. Sin una gran lista de invitados, sin una fiesta extravagante, solo el sœur y la SRA. Cárdenas, alguno amigo cercano del resort, el sonido de la sola, la calidad luz del sol y las personas que real no apreciaban. Elena levaba un vestido blanco sencillo. Paola esparció pétalo de flor con una gran sonrisa, y yo estaba allí con una camisa blanca de lino, con el corazón latiendo con fuerza. Nuestro voto resonaron bajo el cielo abierto. Prometo amarte a ti y a Paola para siempre. Elena sonrió a través de lágrima feliz. Yo también, mi amor, Gerardo. Paola vitoreo cuando intercambiamos anillo, y todo aplaudiron mientras las risas se mezclaban con el sonido del mar fue el día más feliz después de tanta prueba. Un nuevo comienzo sincero y cálido. 2 semanas después, me quedé mirando a Paola y Elena jugando en la arena blanca, la sonrisa de mi hija más brillante que ninguna que hubiera visto. Rayant, construyant castillo de arena. Elena perseguía a Paola a través de la sola poco profunda, el agua salpicando por toda parte. Ese momento me hizo reflexionar sobre todo lo que habíamos pasado, la muerte de Adriana, los años solitario criando a Paola solo, el matrimonio fallido con Sandra, las calumnias, el juicio agotador, el colapso de la familia Huerta. Todo se reprodujo como una película en cámara lenta, doloroso, pero lleno de lección. Me di cuenta de que cada camino difícil tiene un final pacífico si nos aferramos a la bondad, el courage y la fe en lo que es correcto. Había protegido ferozmente a Paola, me mantuve en silencio ante las mentiras y dejé que la verdad hablara por sí misma. Ahora la recompensa era una nueva familia y un amor real. La mayor lección de toda, la familia no es donde nace, sino donde la gente elige amarte incondicionalmente. Los Huerta eran familia por matrimonio y sangre, pero nunca amaron real a Paola ni a mí. Elena y los Cárdenas, extraño al principio, no dieron un amor genuino y desinteresado. A cualquiera que sufra traición o dolor, mi consejo sincero est, mantente fuerte, proteger a los que ama y confia en que la paz te encontrará en el momento adecuado con las personas adecuadas. Nunca dejes que la codicia o el resentimiento nublen tu corazón. Vive con decencia, y la vida te devolverá el mejor, tal como a Paola y a mí ahora, feliz junto a Elena en la orilla, con un futuro abierto por delante.